PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel y For Sale. La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. Es una tragedia que nos marca el día y nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Hoy en la madrugada, un hogar de ancianos de Chiguayante prendió en llamas y terminó provocando la muerte de 10 personas hasta el momento en una tragedia que marca también la situación que estoy viendo hoy día los adultos mayores. El presidente Sebastián Piñera se desplazó a la zona, anunció cambios y modificaciones al tema de pensiones, pero nuevamente nos pone a discutir cuál es la situación que tiene la tercera edad en Chile, qué cosas podemos aprender de estas lecciones y también, nuevamente, qué es lo que está pasando en estos hogares de ancianos que muchas veces se ven expuestos a problemas de esta índole. Es el tema de hoy. Les damos la bienvenida. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. 5 de la tarde con 1 minuto, les damos la bienvenida a La Tercera PM. Soy Sebastián Rivas y me encuentro con Alejandra Jara, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Sebastián, bien, gracias. Para repasar un poco esta tragedia que ha marcado la jornada, de nuevo decíamos 10 adultos mayores fallecidos a partir de este incendio en un hogar en Chiguayante. ¿Qué es lo que sabemos hasta el minuto de cómo se provocó esto, Alejandra? Entiendo que tú hablaste con una de las personas, o la persona que llegó primero al lugar. Sí, mira, lo que publicamos hoy día en La Tercera PM fue justamente una entrevista que tuvimos en exclusiva con un carabinero, que es el cabo primero José Romero, que fue la primera persona que llegó al hogar justamente cuando estaba patrullando por el sector de Chiguayante, que es donde se ubica este hogar de ancianos, que es de carácter privado, que es igual, hay que hacer énfasis porque son hogares que son igual bastante caros. Y le avisan de que se estaba incendiando. Él, cuando llega unos minutos después, a eso de las 4:30 de la mañana, el hogar ya estaba completamente en llamas y junto a un compañero que era con el que estaba patrullando, los dos a pulso comienzan a sacar a los adultos mayores que estaban ahí. Bueno, él nos comentaba que había sido muy fuerte porque justamente uno de los pabellones donde se encontraban puras abuelitas, puras mujeres, fue el que se incendió y de las 13 murieron 10. O sea, ahí fue donde en el fondo hubo mayor cantidad de muertes y entiendo que, había temas bien dramáticos, había abuelitas postradas ahí que evidentemente no pudieron. La mayoría estaban en muy malas condiciones de salud, por lo que él nos contaba, o podía levantarse, pero no con la rapidez o la agilidad que requiere una emergencia como esta. Y a él le había impactado mucho también que el personal estaba muy agobiado porque las personas, eso hay que esclarecerlo también, que se encontraban cuidando a estos abuelitos no fueron suficientes para sacarlos, y considerando también que una persona mayor que está postrada es muy pesada, o sea, no es fácil llegar y sacarlos de la cama. Entonces la ayuda de él fue bastante importante en esos primeros minutos antes de que llegaran, por supuesto, bomberos y otras patrullas de carabineros a colaborar. Alejandra, a ver, tú marcas que, y es un tema súper relevante, que de todas maneras había personal en esta casa, claro, que hubo adultos mayores que lograron salvarse, pero que dadas las características, dado el hecho de que en estos hogares efectivamente hay mucha gente que no tiene la movilidad, muchas veces tiene problemas de salud muy serios, no pudo salir evidentemente por su propio pie. Esto es lo que hace que la tragedia tenga los números terribles que tiene de 10 muertos, digamos. Claro, y lo otro que también él me comentaba, que siendo la primera persona que llegó al rescate de los adultos mayores, a la hora que él llegó, que fue unos minutos después que se comenzó a incendiar, ya ese pabellón estaba prácticamente consumido. O sea, decía que era imposible entrar. O sea, con la rapidez de las llamas. Con la rapidez de las llamas no se logró articular de otra manera otro grupo que pudiera haber hecho que las cosas salieran de una manera diferente. Era muy difícil. Alejandra, tú marcabas en una de las partes de tu intervención antes que este es un hogar de características privadas. Claro. ¿Qué es lo que sabemos de este hogar que finalmente terminó consumido por el Mira, esto es importante señalar porque hoy día, cuando fue el presidente, que a todo esto nosotros conversamos hace muy poco con el intendente Jorge Ulloa para que nos comentara y nos aclarara las últimas cifras, los últimos antecedentes que se tienen, presenta este nuevo capítulo respecto a la reforma del sistema de pensiones.
Y claro, él hace, por supuesto, hincapié a aquellos adultos mayores que son más bien vulnerables y que sobre todo tienen problemas también de dependencia, Claro, que no son autovalentes. especial a los adultos mayores no valentes. Dice. Claro. Pero en el caso en particular de este hogar, que por supuesto es una tragedia terrible, donde hubiese ocurrido, este era un hogar privado, no recibía recursos fiscales y de acuerdo a lo que nos mencionaba él y también las otras autoridades que hablaron durante la mañana de la región, era un hogar que cumplía con todos los estándares, al menos sanitarios y de calidad que exige la ley. Entonces, por eso es importante ya que esta investigación avance para esclarecer ¿cuáles fueron los motivos del incendio? Hay teorías que apuntan a un cortocircuito, otros que apuntan a hay una estufa bosca que podría también haber provocado esto, pero ha sido difícil también recabar los antecedentes porque obviamente estamos hablando de personas que no todas están mentalmente muy bien, entonces también es difícil unir los relatos. O sea, probablemente ahí los que pueden ser de más ayuda son los funcionarios. Claro, los funcionarios también hay que esclarecer cuántos funcionarios efectivamente se encontraban en ese momento. ¿Qué más se pudo haber hecho para evitar esta tragedia? Eso todavía está en investigación. A ver, pero Alejandra Jara, entonces, a ver, lo que tú me dices es que inicialmente este no es un hogar que a priori, falta todavía la investigación, claro, falta entrar en los detalles, haya estado con negligencias graves o incumplimiento de lo que le exigen. Es un hogar que, según tú dices, claro, al menos los registros que hay hasta ahora, y eso tenemos que ser súper prudentes, decían que estaba con todo prácticamente en regla. Claro, en regla, y lo otro que también hacer este hincapié que es un hogar que es privado, entonces, porque uno, claro, cuando piensa en hogares de ancianos en general ve esta realidad que es bastante dramática de hacinamiento, etcétera, pero este es un hogar que recibía los recursos de las familias que allí tenían a los adultos mayores. Y lo otro también que, claro, murieron mujeres, pero el hogar es mixto, o sea, habían hombres y mujeres. Justamente afectó a ese pabellón, lamentablemente. Alejandra, a ver, y tú marcabas en el fondo que uno de los temas que ha salido de la jornada fue esta visita que hizo el presidente Sebastián Piñera sin prensa a la localidad, digamos, al hogar de ancianos ahí en Chiguayante, donde se produjo la tragedia, y que se hizo el anuncio de esta, digamos, reforma en pensiones que implica, por ejemplo, un seguro de dependencia. No sé si me pueden explicar un poquito más en qué consiste. Mira, fue bastante escueto las informaciones que se han tenido respecto al tema, pero lo que mencionaba el presidente en este punto de prensa que realizó en la región era que a través de este seguro se pretendía ayudar a aquellas familias que, por supuesto, no pueden costear los gastos que implica un adulto mayor que está postrado o que tiene problemas de movilidad y que necesita cuidados. Y que esos cuidados, cuando tú tienes a un adulto mayor en tu casa, los tienes que pagar, obviamente, pagándole a paramédicos o a cuidadores que requieren altas sumas de dinero de parte de las familias. A eso apuntaría este proyecto, este capítulo que se integraría en este proyecto de pensiones que ya ha sido comentado. Bueno, lo otro que también nos comentaba el intendente, que a eso de las 10 de la mañana el presidente anunció que viajaba bastante rápido después de que la tragedia se había desatado. Él primero fue y se reunió sin prensa con las familiares de las víctimas que se encontraban reconociendo los cuerpos en el servicio médico legal. Y después visitó también el sector en el que se ubicaba este hogar de ancianos y, bueno, finalmente conversó con la prensa lo que todos pudimos ver y seguir también a través de La Tercera. Alejandra Jara, tú comentabas que antes de ingresar acá habías conversado con el intendente Jorge Ulloa para saber algunos de los detalles. Claro. ¿Qué te comentaba él, más allá de las cifras, digamos? ¿Cuál es la percepción que él tiene? Aclarar que las cifras son 10 adultos mayores, que era lo que se había hablado en la mañana, 10 mujeres que fallecieron. Y no dio más información, sino que estar atentos a la investigación que se estaba realizando. Bueno, él en lo personal también estaba bastante agradecido del presidente que haya resuelto viajar rápidamente a este lugar, de esta noticia que marcó el día y que claramente ha impactado a todos los chilenos, porque pone, como decías tú, en el tapete también el tema del trato que se le da a los adultos mayores. Sí, un tema no menor. Si uno ve todas las proyecciones, vamos a ser una sociedad envejecida, digamos, en 2025, y el porcentaje va a ser bastante alto. Y las circunstancias de cómo uno vive, esto es muy llamativo y quiero recalcarlo, quizás hemos sido un poco exhaustivos en este punto, que era un hogar, el Hogar Santa Marta, que cumplía en teoría con todo lo que tenía que tener en efectos legales, es decir, probablemente hubo algún error, alguna negligencia, pero quizás estamos hablando de que la legislación o lo que se le exige no está, tal vez no está al día. O sea, ese es un segundo punto a ver, si es que se cumplía con todo, ¿por qué no se pudo evacuar? Y también es importante ver y investigar
Nosotros no alcanzamos a hablar ahora con la coordinadora del Senama en la región, porque claramente por temas de agenda no está dando entrevistas, pero también es importante, por ejemplo, investigar cada cuánto se hacen las fiscalizaciones a los recintos que son privados, con cuánta frecuencia, porque claro, no sabemos acá cuándo fue la última. Pero sí las autoridades mencionaban de que era un hogar que cumplía con las condiciones que establecía la legislación. Alejandra Jara, periodista de La Tercera, muchísimas gracias por venir hoy día a conversar a La Tercera PM. Muchas gracias a ti, Sebastián, que estés bien. Son las 5 de la tarde con 10 minutos, seguimos conversando sobre los temas que marcan la agenda en La Tercera PM. Estamos en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Es un debate que gobierno tras gobierno copa la agenda económica y laboral del país. El salario mínimo está en plena discusión con una novedad, que en las primeras conversaciones se habría llegado a una cifra mágica, los 300.000 pesos que, suficiente o insuficiente o no, empiezan a marcar la discusión que se está teniendo en este minuto en el Congreso sobre cuáles debieran ser las cifras hacia adelante. Para conversar de eso tenemos a Carlos Alonso, editor de Pulso. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas tardes. A ver, ¿en qué circunstancias está este debate? ¿Qué es lo que se ha aprobado hasta el minuto? ¿Y cómo es esta progresión que permitiría, no ahora inmediatamente, pero sí en un tiempo relativamente breve, llegar a esta cifra de los 300.000 pesos mensuales, digamos, como salario? Correcto. Mira, hace poco la sala de la Cámara de Diputados aprobó finalmente el reajuste de salario mínimo que partiría en agosto en 286.000 pesos y llegaría a los 300.000 pesos en el 1 de marzo de 2019. O sea, a ver, solo para entender ese punto, Carlos, es un acuerdo que de aprobarse establece dos alzas, una ahora y otra en marzo. Claro. Que ya pasó su primera valla, se puede decir, en la Cámara de Diputados, porque ahora va a pasar a ser analizado por el Senado la próxima semana. Perfecto. Pero para llegar a este acuerdo, el ministro de Hacienda tuvo que presentar una segunda propuesta, porque su primera propuesta consideraba llegar a esta suerte de barrera que se estableció como los 300.000 pesos en enero del 2019. Perdón, en enero de 2020. Ajá. Entonces, con esta propuesta, la Comisión de Hacienda, ni tanto el oficialismo como la oposición, la iban a rechazar. Entonces se llegó a un acuerdo de que le aprobaban el proyecto en general, pero el gobierno presentaba una nueva propuesta adelantando los 300.000 pesos en algún momento del 2019. Claro, en el fondo, porque esto lo pueden fijar por ley. Siempre este debate se da en agosto, se sube en agosto, pero es algo que el gobierno puede controlar, digamos. Claro, o sea, supuestamente el gobierno con la primera propuesta quería fijar el salario hasta 2022. Perfecto. Y así destrabar un poco la negociación, que siempre es bastante complicada. Claro, porque en el fondo lo que tú marcas muy bien, Carlos Alonso, es que dejando la fijación hasta el 2022 era un tema que no se volvía a conversar en el gobierno, digamos. Claro, exactamente. Sin embargo, el gobierno con su primera propuesta no le estaba yendo bien, entonces negoció con los parlamentarios y planteó ayer lunes una nueva propuesta, que era finalmente la que se aprobó y que consideraba un alza ahora en agosto de 10.000 pesos, de 276, que está hoy el salario mínimo, a 286. Perfecto, y esa es la primera alza. Claro, y la segunda, el 1 de marzo del 2019, a 300.000. Y la tercera, se estableció un reajuste de un piso de 2% más la inflación pasada, que generalmente la inflación pasada para ese año las proyecciones apuntan a un 3%. Eso estamos hablando de 2020, entonces, que sería... 2020, claro. Perfecto. ¿Y hasta cuándo entonces tú marcabas que la primera propuesta del gobierno pretendía regir hasta 2022? ¿Hasta cuándo regiría esta segunda propuesta? Esta regiría con montos hasta el 2019 y el 2020 se vuelve a negociar este 2% más la inflación pasada y el 2021 se sienta nuevamente a negociar. O sea, esto regiría hasta el 2020. Ya, perfecto. 2021, o sea, habría que renegociar en 2021, claro. Con el añadido que 2021 es un año electoral, digamos. Claramente, que el gobierno no le funcionó despolitizar un poco la negociación para que no volviera a negociar el salario mínimo durante su periodo. Ahora, Carlos Alonso, ¿cuál es la postura que ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores sobre este punto? Porque, a ver, uno en general lo que ha visto son declaraciones de que ellos están bastante disconformes y que incluso critican a los senadores de oposición que han tratado, o a los parlamentarios de oposición que han tratado de llegar a estas cifras de acuerdo. Claro, la CUT desde un primer momento rechazó la primera propuesta. Mejor dicho, remontando un poco al inicio, no hubo acuerdo en esta mesa preliminar que se hace entre la CUT y el gobierno. Perfecto. No hubo acuerdo porque ellos plantaban un salario mínimo en torno a los 390.000 pesos más o menos, que superaba la línea de la pobreza para 4
personas. O sea, la idea, claro, era llegar a una cifra que se acercaba, en ese caso, a los 400.000, 390. Claro, en 4 años. Eso para el gobierno era bastante lejano. Perfecto. Entonces, desde ahí ya partieron las cosas bastante tensionadas entre la CUT y el gobierno, y que finalmente terminó en que no hubo acuerdo entre ambas partes y se fue al Congreso. La CUT sigue rechazando este proyecto, finalmente, y también los parlamentarios, por lo menos del Frente Amplio, por lo menos están alineados un poco más con la CUT. Hay una declaración, Carlos Alonso, que a mí me llamó mucho la atención de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que dice que, evidentemente, dice, este es el peor acuerdo del Parlamento sobre el salario mínimo, y dice, este no es solo no es mejor respecto de lo logrado el gobierno anterior, sino dice que tampoco es mejor que el que nos planteó el gobierno en la negociación. Dice, están negociando peor que nosotros. ¿Cuán cierto es eso en términos de cifras, digamos? Claro, o sea, no se puede analizar tan exactamente esa propuesta porque ahora, por ejemplo, el reajuste que hace el presidente Piñera es, por estos 2 años, subiría 24.000 pesos. Y lo que ellos pretendían era que fuera a los 390.000 pesos. Claro, hay que ver un poco después cómo se siguen estos 2 próximos años. Perfecto. Para tener ese análisis más completo y se pueda comparar un poco lo que están. O sea, pero hoy día, digamos, con las cifras que uno tiene, no alcanza a hacer la comparación exacta entre la propuesta que llegó del gobierno con la CUT y la propuesta que hoy día se está negociando en el Parlamento. Claro, no se podría establecer, no sería tan correcto. Ahora, Carlos Alonso, si uno va haciendo la geografía parlamentaria, digamos, este cálculo de finalmente si se puede aprobar o no lo que se está negociando hoy día, ¿darían las cifras o no? Siempre hay presiones de por medio, hay arreglos, pero ¿es una propuesta que el gobierno tiene posibilidad de pasar o podrían trampársele? No, lo más probable es que generalmente la Cámara de Diputados es la más que más le cuesta pasar los proyectos al gobierno, considerando también que no tiene mayoría en ambas cámaras, ¿no es cierto? Pero pasando la Cámara de Diputados, lo más probable es que el Senado la próxima semana lo apruebe, porque por lo menos esta propuesta fue apoyada por los parlamentarios de la Democracia Cristiana. Perfecto, o sea, efectivamente uno podría decir, este tema, más allá de que la CUT lo discuta o de que haya probablemente en la zona del Frente Amplio y el PS y el PPD hay algunos críticos, esto tiene perspectivas de convertirse en un acuerdo que finalmente sea ratificado en ambas cámaras del Congreso. Así es, lo más probable es que sea ley, se apruebe la próxima semana en el Senado y ya se transforme en ley para que a fin de mes el salario mínimo llegue a los 286.000 pesos. Estamos conversando con Carlos Alonso, editor de Pulso, sobre el salario mínimo y las propuestas que están sobre la mesa, la propuesta que está en el Congreso hoy día para modificar la cifra que actualmente existe y elevarla primero a 286.000 pesos, luego en marzo de 2019 a los 300.000. Carlos Alonso, antes de que terminemos, me gustaría hacer una pregunta quizás un poco más teórica, porque siempre nosotros hablamos del salario mínimo, hablamos de estas cifras. ¿Qué factores son? Porque siempre que hay una presentación de salario mínimo, el gobierno hace toda una defensa de, mira, es por este motivo, por esto. ¿Qué factores habitualmente son los que entran en la discusión cuando se trata de fijar una cifra para el salario mínimo? Sí, antes que eso quiero mencionar una cosa, que hoy en general son los 320.000 personas los que reciben el salario mínimo. Perfecto. Es un universo que significa el 3,8% del total de los ocupados. Una cifra que es bastante, se puede decir, acotada en relación al universo de la... Claro, es probablemente el efecto señal nomás, digamos. La señal, y el punto también es que por lo menos en la última encuesta ESI del INE, de la encuesta suplementaria de ingresos, se refleja que el 50% de las personas ocupadas recibe menores o iguales ingresos a 379.000 pesos más o menos. Entonces la discusión es que el salario mínimo es una señal para el resto de los salarios finalmente. Perfecto. Que es una discusión un poco más amplia. Volviendo a la pregunta, lo que se fija supuestamente en la mesa técnica que se hace primero son los parámetros productividad, básicamente la productividad y cuánto podría afectar ese incremento en el empleo. Pero básicamente después en la discusión se transforma en algo más político, más que tan técnico. Para entender, digamos, o sea, por ejemplo, factores como el precio del cobre, factores como las estimaciones que se hacen de crecimiento, ¿eso entra o no en esta? O sea, crecimiento, inflación y productividad. Esas son las 3 variables que generalmente están sobre la mesa. Entra lo que uno viene acumulando y las proyecciones futuras, en el fondo. Sí, eso también es una discusión que está abierta, porque dependiendo del gobierno, si el crecimiento va bien, considera hacia adelante o hacia atrás. Pero generalmente se considera el crecimiento futuro y la inflación pasada porque es para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante ese periodo que es anual. O sea, en el fondo, cuando un gobierno hace una propuesta, digamos, más allá de que en algunos casos pueda ser más o menos dinero,
está por lo general tratándose de basar en estos antecedentes. Claro, y principalmente lo que siempre se aborda es el tema de la inflación, porque lo más importante es que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo que se consume por el alza de los precios. O sea, en el fondo, claro, que tratar de que esta alza que se está generando compense un poco el aumento del costo de la vida que va teniendo. Claro, esa es la principal variable junto al crecimiento y la productividad. Esas son las tres variables que están sobre la mesa, pero después la discusión más política, no sé si se da tanto esa discusión, porque... Claro, o sea, esto es como para lanzarla, si fuera una metáfora futbolística, es para lanzar la pelota, digamos, para que parte el partido. Digamos. Claramente, claro, y después se buscan las otras variables que son más políticas, y cada partido o cada parlamentario busca ahí también su posición considerando distintos factores propios. Carlos Alonso, editor de Pulso, muchísimas gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en La Tercera PM. La Tercera PM es traída a ustedes en parte gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. Y también nos acompaña Ford. Cierra los ojos, piensa en el auto de tu vida y ahora ábrelos. El Ford que siempre quisiste, con el bono que soñaste, está en Ford Sale. Apúrate que esta oportunidad no pasa a agosto. Ford Sale, el Ford de tu vida te está esperando. Ford, go further. Vamos a una pausa comercial y al regreso viene Nicolás Vergara para analizar junto a nuestros panelistas todo lo que ha ocurrido en esta semana, que partió bastante intensa ayer con la renuncia del ministro de Cultura recién asumido, Mauricio Rojas, pero que además instala varios escenarios hacia adelante, un panorama que bien vale la pena analizar con nuestros panelistas. Esto es La Tercera PM, estamos en Radio Duna. Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. Para hacer hay que encontrar el lugar preciso. Moller y Pérez Cotapos, con 57 años de trayectoria y experiencia, lo invita a descubrir Parque San Damián, con excelente conectividad y ubicado frente al Parque Costanera Sur en construcción. Viva una nueva Vitacura y sorpréndase con nuestros departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Visítenos en calle Camino El Parque 100, a pasos de calle San Damián Vitacura. Conozca este y otros proyectos en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapos. Saber hacer. ¿Gordo? ¿Sí? ¿Y ahora que se agrandó la familia? ¿La Ford Explorer para cuándo? Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ford Explorer, con bono de hasta 3.700.000 pesos. Exclusivo financiamiento Forum. Ford Sale, el Ford de tu vida te está esperando. Conoce nuestra red de concesionarios en Ford.cl. Ford, go further. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Antes te definía la radio que escuchabas. Hoy, las playlists que creas. Antes, esperabas un vinilo para conocer a una banda. Hoy, un algoritmo te las recomienda. Antes, se pensó que sin discos, la industria no tenía futuro. Hoy, el streaming rompe todos los récords. Es un mundo diferente y en BCI cambiamos con él para seguir ofreciéndote soluciones que hagan tu vida más simple. Reinventémonos juntos. BCI, seamos diferentes. Cámbiate a BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Has visto últimamente tu living comedor? ¿No crees que sería bueno renovarlo? Aunque sea un poco, agosto es el mes perfecto para hacerlo. Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9765, www.lascondesdesign.cl. Recuerda, agosto es el mes del living comedor en Las Condes Design. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa.
www.mbi.cl. Nespresso es la opción perfecta para que cualquier mañana se transforme en una experiencia para recordar. Dan ganas de despertar con un buen café y partir el día de la mejor manera. Y qué mejor que disfrutando de un momento único de aromas y sabores. Cappuccino o latte, cualquier preparación de café con leche es perfecta si se hace con Nespresso. En este momento, Alejandra está a punto de llegar a la meta de una maratón, con la tranquilidad de que expertos están invirtiendo para ella en los mercados internacionales. Confía tus inversiones en manos de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio simple, rápido y online, donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Invierte en ti. Invierte con especialistas. La Reinvial. Ahora con Entel, salta todas las canciones que te recuerdan a tu ex. Y todos esos ya no tan maravillosos momentos que vivieron juntos, sin interrupciones. Y también toda la música que quieras. Conviértete en un Tecnosapiens y accede a un Big Bang de música, pagando Spotify Premium en un solo lugar. Tu boleta Entel. Fácil, rápido, seguro. Más información en spotify.entel.cl. Entel. En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. No, yo estoy de Navarra. ¿Usted es de Navarra, Nicolás Vergara? No, voy por Navarra. 5:26 de la tarde, estamos en La Tercera PM. Usted escucha las risas de Cristian Valdivieso, nuestro panelista habitual de los martes. ¿Cómo está, Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Don Nicolás Vergara, todo suyo. Pero por favor, faltaba más. Roberto Isixson es como la estadística, no se sabe. No se sabe si llega, no, tuvo algún problema de tránsito, así que lo excusamos por ahora. Don Cristian Valdivieso, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Día martes, previo al feriado. Roberto Méndez, padre de la encuestología política. Don Roberto Méndez, decía hoy día en algún medio, creo que no era ninguno de los nuestros, que a Mauricio Rojas lo había votado el Twitter y que el presidente había tomado una decisión por Twitter. Lo que hace el presidente es anticipar lo que dice Twitter y anticipar lo que van a decir las encuestas. Difícil la pregunta. Sin duda, las redes sociales hoy día son las portadoras de la opinión pública, ¿verdad? Encuestada en términos rápidos, si bien las redes sociales no recogen todo el ancho, ¿verdad? Y la amplitud de la población, pero tienen una fuerza, ¿verdad? Y una capacidad de generar corriente de opinión importante. Son un megáfono. Claro. Ahora, efectivamente, las redes sociales creo que inevitablemente hicieron que este fenómeno estallara de una manera que era impensada, ¿verdad? 3 o 4 días atrás. Y además pusieron un tema que es muy de fondo y que logró de ahí capilarizar y salirse de las redes sociales y tomar ya una vertiente más de la calle o de la opinión pública tradicional, si se quiere, porque ya empezaron los perdón, no era para decir. Empezaron los partidos políticos. Empezó la calle, empezaron los artistas. ¿Verdad? Se generó un movimiento de tal fuerza. Pero el orden no fue ese, El orden no fue ese. El orden fue los artistas, probablemente la calle, y después los partidos políticos. Bueno, y después los partidos políticos. O sea, de hecho, probablemente a quien haga análisis político-social, probablemente este es el primer hito en el cual finalmente los partidos políticos se suben a un carro muy tardíamente. Exacto, claro, o sea, efectivamente fueron... Ahora, yo lo leería de la siguiente manera, más bien, yo creo que si interpreto bien lo que dice Roberto Méndez, tiene que ver con que efectivamente la agenda hoy día la está poniendo la ciudadanía. La ciudadanía puso la agenda, fueron las redes sociales las que impulsaron y promovieron este cambio antes, ¿verdad?, que los partidos políticos o incluso que los medios de comunicación tradicionales. Y en ese sentido hubo mucha viralización y además y mucha fuerza, ¿verdad?, que fue tomando las redes sociales. Ahora, no creo yo entender de lo que estaba planteando Roberto Méndez que fueron las redes sociales las que
expulsaron al ministro, sino que él está diciendo que eso terminó de convencer al presidente que había cometido un error, ¿verdad?, en nombrar a Mauricio Rojas. Ahora, pero esto lo quería linkear con la lógica del cambio de gabinete la semana pasada, que alcanzamos a comentar in situ, digamos, y que tenía que ver con que finalmente... Yo tengo un problema práctico, y con Sebastián lo hemos conversado alguna vez, de esta lógica de que se gobierne para las encuestas o por las encuestas, cuando en circunstancias en general, si uno le cree a las encuestas, lo que hacen es reflejar una opinión ciudadana. Entonces, considerar a la encuesta como el problema es matar al mensajero. Entonces, y en ese sentido. Pero uno puede pensar que el cambio de gabinete tuvo que ver con eso finalmente. A ver, interpretaciones. Mi juicio es que absolutamente el cambio de gabinete tuvo que ver con las encuestas. O sea, desde mi punto de vista no cabe duda alguna. Yo lo había dicho hace tiempo atrás, lo hemos discutido en este programa, que yo sentía que, y no es un juicio de valor, que el presidente Piñera era capaz de cualquier cosa o de muchas cosas por tal de no caer en las encuestas. Tenía sus motivos, tendría minoría parlamentaria, una coalición que potencialmente era díscola, por lo tanto él necesitaba tener una fuerte apoyo en las encuestas. Ahora, ¿fue gatillado por las encuestas? Sí. ¿Fue un buen cambio de gabinete a la luz de lo que pasó? Creo que fue un mal cambio de gabinete y que se confirma lo que algo conversábamos o la hipótesis que teníamos, que fue un cambio bastante impulsivo, poco meditado, ¿verdad? Y como reacción a una sensación que estaba teniendo el presidente que el devenir de su gobierno no estaba yendo por buen curso y que las encuestas lo estaban castigando. Ahora, dicho eso, fue un cambio de gabinete donde el juicio básico, creo yo, tenía que ver con que la caída de las encuestas se debía a los problemas o a la percepción de la economía. Y que al mismo tiempo esa crisis o esa dificultad que tenía con la percepción de la economía, desde donde la gente no sentía que le estuviera llegando al bolsillo personal, ¿verdad?, el crecimiento, además se venía acompañado de un ministro de Educación que daba permanentes bofetadas al sentido común con sus declaraciones. Entonces, ¿cuál fue la opción? Dijo, se acabó esto, castigo, sacrifico al ministro de Educación, que es bastante obvio y lógico, pero puso el cambio de gabinete para conversar de economía. Entonces, finalmente... Claro, pero ahí hay una cierta disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva total, porque el 80% de lo que dijo al sacar al ministro de Educación fue conversar de economía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo yo que fue un cambio que fue impulsivo, fue poco meditado, sus consecuencias son evidentes al nombrar a Mauricio Rojas. No, se quería cambiar la agenda. Y que al mismo tiempo no logró cambiar la agenda, ¿verdad? O sea, sí, perdón. Sí logró cambiar la agenda. Al poner a Mauricio totalmente. Rojas. Al poner a Mauricio Rojas. Pero digamos, no en el sentido que lo quería Sebastián Piñera. Exactamente. Si quería sacar la atención de su gabinete, la situación de Mauricio Rojas. Hay un detalle que me parece súper interesante, Cristian Valdivieso y Nicolás Vergara, con respecto a los dos grandes problemas que uno podría decir que ha enfrentado el gobierno por ministros. Y es en términos de tiempo. ¿Por qué en términos de tiempo? La polémica inicial del bingo de Gerardo Varela estalla un domingo en la tarde. O sea, el video era una actividad el sábado, sale algo el sábado en la noche, estalla la polémica el domingo. Un video de la polémica de Mauricio Rojas estalla un sábado, que eran habitualmente los días donde antes no pasaba mucho. Los fines de semana son más bien puntos de tránsito. Y hoy día, en el fondo, lo que uno tiene, y esto es una constatación, no estamos haciendo acá un juicio de valor, los fines de semana, en el fondo estos días que antes eran muertos, tienen potencial para generar estas situaciones, lo cual te habla de lo vertiginoso que está el ciclo político-comunicacional en estos tiempos. Digamos. Exactamente. Ahora, si uno pone esto en contexto y también evalúa o mira un poquitito lo que pasa en el resto de los países de América Latina, uno se da cuenta que, por ejemplo, estuve revisando algunos datos, el 2009, decía Latinobarómetro, habían 6 presidentes en América Latina que tenían más de un 60% de aprobación. Sí, de diferentes tendencias. De diferentes tendencias. Perfecto. Y el mínimo estaba en torno al 34%. ¿Ya? Perfecto. 34%. O sea, es el que peor iba. El 9. El 2009. Cuando Michelle Bachelet tenía un 60 y tanto, 70%. Y que terminó, claro, terminó 80 y tanto. Resulta que el 2017, el que tiene más aprobación tiene un 36% en América Latina. Más aprobación. Entonces el cambio ha sido mayúsculo, ¿verdad? Y vertiginoso, según estos datos que mostraba el Latinobarómetro. Y creo que el presidente Piñera tiene que aprender o entender que tiene que aceptar gobernar en función de las encuestas, sino que en función de su agenda, ¿verdad?, de su programa y de la convicción que él tenga respecto a lo que está haciendo, porque de lo contrario va a vivir sufriendo, porque es muy difícil que sostenga él una aprobación sobre el 40%, por el promedio de América Latina y por la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la gestión y de la persona de Sebastián Piñera.
Sí, ahora ahí se hizo un elemento más de fondo porque finalmente supone que cualquier presión podría llegar a modificarse con un trabajo muy profundo. Pero hay una suerte de peruanización de la política. Recordemos que el caso más impresionante en términos de aprobación política es el caso de Alejandro Toledo. En un minuto en que Perú estaba creciendo al 8%, Toledo tiene una aprobación del 7%. Entonces la pregunta de ¿es la economía estúpida? No resistía ningún análisis, porque la economía peruana iba como locomotora y Toledo tenía una popularidad más baja que el crecimiento del país. Claro, lo que pasa es que en el caso del presidente Piñera, él en sí mismo significa, ¿verdad?, y connota el crecimiento económico. Él no puede salirse de ese molde, de ese traje, y eso viene dado, y de hecho podía no haber dicho nada en la campaña, pero el continente Sebastián Piñera, lo que él representa como símbolo es crecimiento económico, desarrollo de empleo. Por lo tanto, se le va a exigir eso independientemente de cualquier cosa. ¿Sabes que un tema que es la base para evaluar a Sebastián Piñera es que haya crecimiento y empleo? Claro, hay un tema que hoy día tú desarrollas en tu columna, en una columna de la tercera PM, Cristian, y que de repente en las conversaciones quizás uno deja en el aire, porque tú siempre has sido, por lo menos en el último tiempo cuando hemos conversado, Sebastián Piñera, tú recalcas el tema de las expectativas, y en el fondo lo que dice tu columna, y es muy certero, no necesariamente que haya un aumento de las expectativas es total responsabilidad de la campaña de Sebastián Piñera, sino que es algo que por el personaje, por los atributos que él tiene, viene con el, ¿cómo se llama? Viene con el molde. Viene con el molde. Es el sastre de Sebastián Piñera. Es imposible pensar que la gente no vea a Sebastián Piñera y piense en crecimiento económico y generación de empleo. Es la base. Y por eso que la expectativa Don Roberto Dixon, buenas tardes. Buenos días. Gracias por llegar, digamos. Gracias por venir. Me perdono una incidencia. O sea, dos, digamos. Claro. Una, porque a mí me gusta siempre hacer este punto. La entrevista que estábamos comentando de Roberto Méndez es de la segunda. De verdad no nos acordábamos, pero siempre hay que darle el crédito. Y dos, nosotros habitualmente estamos acá acompañados por Juan Valdés. Hay una producción que nos trae chocolate, nos trae té, nos trae lo que uno quiere. Bueno, el castigo para el señor Roberto Dixon es que hoy día su café fue consumido por nuestra productora María Paz Cerezuela, con la cual le mandamos un saludo. Así que está... Dicho esto, volvemos. Nos venía escuchando, así que está muy al día de la conversación. Vine preocupado de manejar para llegar a tiempo y vivo. Estamos hablando, bueno, básicamente, Cristian, y lo hemos dicho en otra oportunidad, manifiesta esta tesis de que finalmente un gobierno de derecha, y más aún un gobierno como el de Sebastián Piñera, no puede pretender construir su relato a partir del éxito económico porque es algo que viene dado. Aparentemente los cambios que ha generado en los últimos días, empezando por el error de Rojas, pero volviendo más atrás hacia un cambio de gabinete propiciado por errores no forzados, pero que finalmente genera un discurso económico, tampoco va en la dirección correcta. Yo en este caso no tengo matiz y no estoy de acuerdo con Cristian. O sea, yo creo que este gobierno, al cuarto año, o sea, al fondo, transcurrido todo esto, y sabemos, fin de luna de miel y los años malditos que van a ser el frío y duro invierno que dura lamentablemente 24 meses, en el caso de los gobiernos que caen durante el año 2 y el año 3 y luego se tienden a recuperar el año 4, dependiendo de las condiciones, va a depender única y exclusivamente de si es que Sebastián Piñera logra el delivery que prometió, que es tiempos mejores. Y tiempos mejores en el caso de Sebastián Piñera, desde mi punto de vista, significa dos cosas: crecimiento económico y que eso tenga un reflejo, ese crecimiento económico tenga un reflejo en el bolsillo de las personas, y por lo tanto empleo, remuneraciones y consumo. Y segundo, orden público, delincuencia, orden a la casa. O sea, esas son las dos razones por las cuales el gobierno de Sebastián Piñera va a ser finalmente evaluado y va a decir, esto fueron buenos o malos estos 4 años. El resto, desde mi punto de vista, son adornos del árbol de Pascua. Pero es exactamente lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que esa es la base mínima de la evaluación o del juicio sobre el gobierno de Sebastián Piñera, y que no necesariamente le asegura un alto crecimiento, una generación de empleo, ¿verdad? Una alta evaluación. De eso estamos hablando. Perdona, entonces, claro, yo entendí mal, que entendí que en el fondo no importaba que eso lo que hiciera o no un crecimiento económico, porque ese es el desde. No, yo creo que esa es la razón fundamental por la cual va a ser evaluado. O sea, la aprobación del presidente el año 4 no se va a jugar en inmigración o si avanza en profundidad con la reforma de pensiones, se va a jugar cuánto creció Chile, cuánto empleo generó y si la victimización o la sensación de temor asociada a la delincuencia disminuyeron. Claro, pero en ese sentido no logró reelegir a su coalición en el gobierno anterior, y el año 4 fue el año en el cual la sensación, ahora el crecimiento de los índices de remuneraciones, las percepciones de seguridad, estuvieron el mejor. Pero entonces preguntémonos otra cosa. ¿Es un indicador de éxito de un gobierno la reelección de sus presidentes? O sea, la reelección de su coalición.
Si es así, no tenemos un presidente exitoso en Chile desde de Ricardo Lagos, que tampoco escogió a quien quería, digamos. Entonces, desde Eduardo Frei. Bueno, por eso por eso que de alguna manera, retomando lo que estábamos conversando, el tema es que Sebastián Piñera hace todo, hemos visto, por no caer en las encuestas, y pueden haber muchas explicaciones para ello. Ahora, dicho eso, creo que ahora hay un antes y un después, porque de alguna manera el presidente habrá entendido este último tiempo que ya las encuestas, ¿verdad?, no le van a ser favorables por defecto, que no hay algo en particular que tenga que hacer para sostenerse sobre el 60%, lo cual es muy difícil, y por lo tanto yo tengo la impresión de que él va a optar por tomar la agenda, ¿verdad?, las banderas de su campaña, ¿verdad?, y de su plan de gobierno, ¿verdad?, y gobernar con las banderas, no decir de la derecha, de la centro derecha, con las banderas con las que él prometió gobernar, que tiene que ver con un crecimiento económico, con una reforma o una mejora tributaria, con una hincarle el diente, ¿verdad?, a la reforma laboral, etcétera. Todo aquello que él entiende, más allá de que si uno está de acuerdo o no, o el grupo con el que él trabaja y representa, entiende que es lo que va a fortalecer, ¿verdad?, las bases para sustentar un crecimiento fuerte en la economía. Yo estoy de acuerdo con eso, pero voy a tratar de hacer un matiz, digamos. Es que ¿quién más que yo sabe que a Sebastián Piñera le gustan como herramienta las encuestas para no tomar las decisiones? Son una herramienta más para tomar decisiones, pero que las mira, las conoce, sabe cómo funcionan. Fue dueño de una empresa de investigación de mercado en el pasado. Pero esto de que gobierna por las encuestas, a mí ya me parece reiterativo y exagerado. ¿La presidenta Bachelet gobernaba por las encuestas? Podríamos decir eso, no sé, pero la presidenta Bachelet sacó en 20 días a Jorge Insunza, o descabezó, nunca una presidenta había sacado a todo su comité político de un paraguaso. ¿Y eso por qué? ¿Lo hizo por la encuesta? Porque la presidenta Bachelet tenía un 19, 20% de aprobación. O sea, ¿le gustaban más o reaccionaba más a las encuestas de Sebastián Piñera que Michelle Bachelet? ¿O que Ricardo Lagos? No, yo no sé, digamos. Yo creo que en el fondo son herramientas que ayudan a la toma de decisiones, digamos, pero no creo que me parece que sean exclusivas de un presidente u otro. No estamos diciendo que sea lo uno o lo otro, estamos diciendo que para él el apoyo en las encuestas es muy importante. Pero para todos los presidentes es muy importante, porque para gobernar es muy importante. Y para él en particular porque tiene una coalición ¿verdad? Díscola dentro tiene todo un mundo dentro de su coalición, y dos, está en minoría parlamentaria. Pero, Cristian, está en minoría parlamentaria. La presidenta Bachelet, estando con mayoría parlamentaria, en las dos cámaras, con un 19% de aprobación, lo que le ocurrió es que 0 diputados apoyaron su proyecto de reajuste fiscal, de reajuste del sector público. 0 votos. Nunca un proyecto había tenido 0 votos. ¿Y eso por qué? Porque la presidenta Bachelet tenía un 19% de aprobación, no tenía capital político. Y eso es independiente del presidente, del color, del género. Es porque los presidentes todos necesitan capital político para poder gobernar. Sin duda. Pero no, entonces no hay contradicción. No. O sea, si yo gobierno... No hay contradicción. Lo que estoy diciendo es que no es que a Sebastián Piñera le importen especialmente y como el único presidente de la República de Chile las encuestas. Le han importado como le importan a todos los presidentes. Porque la necesitan finalmente. Porque la gente siente que es importante tener capital político para gobernar. Es distinto decirle a un presidente que tiene el 60% de apoyo que no a decirle a un presidente que tiene el 30% de apoyo. Ahora, si vimos lo que pasó en el reajuste del salario mínimo, parece que el poquito menos del 50% todavía sirve. Ahora, ojo, acá yo creo que hay un tema que es importante. El presidente Piñera inició su mandato queriendo transversalizarse en términos de opinión pública. Él lo que quería, ¿verdad?, era convertirse en el segundo Elwin, y lo decía explícitamente en algún minuto, o convertirse en el presidente de la segunda transición. Eso necesariamente pasaba por tener una aprobación sobre el 50% y lograr llegar a la gente filo o cercana a la democracia cristiana, inevitablemente. No, significa terminar con más de un 50%, no transitar. Bueno, pero terminar con más de un 50%, efectivamente. Por lo tanto, por lo mismo, si en 4 meses pasa de un 60 a un 45 y nosotros podemos hipotetizar que va a seguir bajando algo a 40, bueno, ya perdió, ¿verdad?, 10 puntos con el que él querría terminar. Y creo que, a propósito del nombramiento y el acto fallido de Mauricio Rojas, esto es interesante porque yo creo que va a marcar un antes y un después, porque desde ahora en adelante el presidente se tiene que olvidar de su sueño de ser el presidente de la segunda transición. O sea, si hay algo que no va a pasar acá, es que Sebastián Piñera sea el presidente de la reconciliación. Se ha metido una cuña, ¿verdad?, que ha nuevamente dividido, ¿verdad?, al país en términos ideológicos y políticos, particularmente a la gente mayor de 45 años, ¿verdad?, o 40 años. Que es un porcentaje bastante bajo de la población, Pero que son los que votan, uno, y dos, que además tienen mucha fuerza, ¿verdad?, respecto a... Los ha dividido, ¿verdad?, entre la mirada que tienen respecto de las razones que llevaron al pronunciamiento militar, según uno, o a las razones que llevaron al golpe militar, según los otros. Y eso hace que sea, esa cuña, ¿verdad?, hace que sea muy difícil para Sebastián Piñera ser el presidente de la segunda transición hoy día.
yo tengo dudas de si este caso en particular le va a pegar o no a Sebastián Piñera. Ahora, es que esa es la pregunta que queríamos formular. Si es que le pega, sí, digamos. Esa es la pregunta que queríamos formular en la segunda parte del programa, porque les recuerdo que en 14 minutos más serán las 6 de la tarde, o sea, nos queda muy poco tiempo, y estamos en la tercera PM conversando con don Roberto Dixon, una parte del programa, y con don Cristian Valdivieso. En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Don Nicolás Vergara, sin ánimo de polemizar, yo tengo 16 minutos para las 6 de la tarde. Yo tengo 14, pero quedémonos con lo tuyo porque si tenemos más tiempo. Y sin ánimo de polemizar, voy a tomar una libertad de interpretar a Cristian Valdivieso. Se acabó la transición porque el tema de los derechos humanos, la posibilidad de la segunda transición, porque el tema de los derechos humanos se tomó la agenda. ¿Estoy siendo abusivo en la interpretación? Hasta ahora se ha tomado la agenda, sí. No, que se tomó la agenda definitivamente. Hay que ver hasta dónde se toma la agenda, si es que el gobierno de nuevo logra con el cambio reencauzarla hacia lo que le interesa, y eso es, creo yo, acelerando de alguna manera el ingreso del proyecto de reforma tributaria. Tengo dudas, no lo sé si es que este caso en particular va a tener un impacto en el capital político de Sebastián Piñera por dos razones. Uno, porque creo que tomó la decisión esta vez a tiempo. O sea, el mejor meme que yo he visto es ¿qué hiciste el fin de semana? Fui ministro de Cultura. Lo comentamos ayer. Lejos lo mejor que he visto, digamos, en términos de memes políticos. Y luego tomó la decisión a tiempo, y luego creo que Sebastián Piñera ha mostrado durante toda su carrera y trayectoria credenciales que le permiten efectivamente traspasar ese Rubicón, digamos. Ahora, si es a la coalición esto le mete una cuña de todas maneras, pero no sé si es que va a tener un impacto sobre su capital político. No lo sé. Eso es obviamente una noticia en desarrollo. Sí, ahora, claro. Respecto de esto que se dice que tomó la decisión a tiempo, no me cabe duda que la tomó a tiempo, pero no sé en qué otro tiempo podía tomarla, ¿te fijas? O sea, era inevitable, ¿verdad?, que tomara la decisión en ese minuto. Ahora, yo creo que el presidente pudo haber sido más protagonista de esa decisión, haberle pedido él la renuncia, haber reconocido el error y haber dicho claramente que él estaba, ¿verdad?, de la vereda del frente de los cómplices pasivos, y de alguna manera creo que tuvo que mandar un mensaje, ¿verdad?, al interior de su coalición para contener, porque efectivamente este es el segundo, en poco tiempo, ¿verdad?, el segundo ministro que tiene que cambiar, que fue una decisión personal de Sebastián Piñera y no de los partidos políticos. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, los partidos políticos dicen, presidente, discúlpeme, pero este segundo, ¿verdad?, ministro que usted nombró, ¿verdad?, por decisión personal, ahora déjenos un espacio para tener más incidencia, ¿verdad?, en el programa de gobierno y en la gestión del gobierno. Entonces, los partidos tienen más fuerza. Pero Cristian, en esa lógica que tú planteas, y que por lo demás puede ser legítima, pero que me suena un poco el palos porque boga y palos porque no boga. Está bien, lo echaste a tiempo, pero él lo ha echado más a tiempo y de otra manera. O sea, ¿finalmente la opinión pública capta esos matices? No, yo creo que lo que quiero decir es que el tiempo fue el adecuado porque no había otro tiempo. O sea, era imposible, no se sostenía un día más. Bueno, pues entonces eso le quita completamente el mérito. No, el mérito está perfecto. No, si me pregunta, yo puedo estar de acuerdo con eso, o sea, probablemente estoy de acuerdo con esos elementos que tú planteas, pero mi pregunta es, dado que estamos hablando de un gobierno que quiere recuperar popularidad, ¿esas sutilezas llegan a la opinión pública o la opinión pública entiende que el tipo dijo algo equivocado y le pegaron una patada? La opinión pública, ¿qué es lo que va a entender? Probablemente es que esto fue un error, ¿verdad?, mayúsculo, uno más, ¿verdad?, dentro de los errores que sucedieron durante una sola semana, ¿verdad? Que tiene sea, ¿es tan sofisticada la opinión pública que tiene la capacidad de considerar error el nombramiento? Yo voy a apoyar a Cristian yo lo pregunto, en un punto que me parece que yo creo que el tema Rojas no le pega, esto me impresiona, así que si le va a pegar, no le va a pegar por el tema de los derechos humanos. Le va a pegar en algo más profundo, que es en el desorden. En el desorden. Es que en el tú fondo, decías que las expectativas... Cuando conversábamos, decía el jueves que una de las cosas importantes era ordenar la casa, que eso era por el cambio de gabinete, digamos. Y por eso se hizo el cambio de gabinete en educación, porque la casa estaba desordenada en educación y se le desordenó en cultura. Entonces, si le pega, le va a pegar porque es desorden, es improlijidad, es volver a cometer un error. Yo no creo que le pegue en el tema de los derechos humanos, porque no creo que Sebastián Piñera ha demostrado sus credenciales en esa línea con mucha claridad. Pero de nuevo se ve un gobierno desordenado. El presidente tuvo 4 pautas la semana pasada. 4 temas distintos. Y de nuevo, eso es desorden. Efectivamente es desprolijidad. El tema de los derechos humanos, además, bueno, habrá que ver cómo se encausa, ¿verdad?, cómo aglutina nuevamente a la oposición, ¿verdad?, y cómo transforma esto, que es un tema valórico muy profundo y muy relevante para la oposición, en una crítica sistemática y permanente al gobierno de Sebastián Piñera. Pero efectivamente, tiene que ver con la lógica de la desprolijidad. Lo que hizo bien durante los 2 primeros meses el presidente, que tuvo que
poner orden, lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? Cambiar al general director de Carabineros, ordenar el tema de la migración. Se le desordenó de un momento a otro y se le vino, y además, lo que hablamos de esta tormenta perfecta, vino en concomitancia con esta percepción de que la economía, ¿verdad?, no estaba dando los frutos que prometía. Entonces, esto le pega en la lógica del desorden de la administración. Han habido varias pautas. Hubo un cambio de gabinete que fue improvisado, donde además se nombró a un subsecretario, a un ministro que se cambiaba, pero que después no se cambiaba, donde vimos a una ministra que en general, que es la Cecilia Pérez, la ministra secretaria general de gobierno, mantiene mucho la calma, pasar de la euforia del primer cambio de gabinete, de verdad, a una rabia pero mayúscula con el segundo cambio de gabinete. Entonces se destempló un poco el gobierno. Y esta destemplanza que tenía que ver con metáforas, con ideas, con salir a hablar más de la cuenta, ¿verdad?, traspasó al gobierno. Creo que efectivamente, voy a estar de acuerdo con Cristian, creo que el cambio de gabinete no tuvo el efecto deseado. Que era ordenar la casa. Por dos cosas. Uno, porque efectivamente tuvo que volver a nombrar ministro de Cultura, digamos. Eso es una cosa. Y por otro, porque además, que a mí me llamó mucho la atención, es que el presidente, tratando de ordenar la casa con el cambio de gabinete, le dedica el 80% de su discurso a economía y empleo, sin ninguna señal en economía y empleo. O sea, sin ninguna señal de cambio en el equipo económico. Y luego viene todo lo de Rojas y el gobierno no logra hasta ahora retomar ese orden. El presidente ha dicho privadamente o públicamente no lo ha planteado, privadamente con autorización de repetirlo a quien quiera, que nunca estuvo en su cabeza ni sacar a Blumel, ni sacar a Valente, ni menos a Larraín. No. O sea, finalmente el económico más amplio que Valente. No, pero no sé ni. Pero acuérdate que aquí me costó pelea con todos los que estaban sentados, incluyendo a mi querido Cristian Valdivieso, que daba por hecho que José Ramón se iba para la casa, digamos. Y era un dato de la causa que no salía. No, si mi punto es otro. Es que finalmente ese es un tema que hemos discutido y que finalmente tenemos acuerdo en que no hay acuerdo. En que se equivocó el presidente o fue a los énfasis correctos, está planteada la pregunta, cada uno sacará sus conclusiones. Pero la pregunta que me han formulado, y que ahí yo tengo la impresión que hay una discrepancia más de fondo entre ustedes dos, ojalá que la haya, es si los derechos humanos se tomaron o no se tomaron la agenda. O sea, a mí no me cabe duda que los derechos humanos se tomaron la agenda con toda la legitimidad que puede tener los derechos humanos, ¿verdad?, para tomarse la agenda, dado el contexto que hubo. Ahora, si se la van a tomar en el tiempo, ¿verdad? De aquí en que adelante, yo había entendido tus palabras, que no había ninguna posibilidad de que lo que se hablara aquí adelante no fuera más que el tema de eso. Así lo entendí. Eso está por verse. Ahora, lo que sí es evidente que eso aglutina a la oposición, ¿verdad? Y de alguna manera pone frente a la pared en el tema de derechos humanos al gobierno y a la coalición de centro-derecha, pero de que se la vaya a tomar de aquí en adelante, eso está por verse. ¿Pero aglutinó a la oposición? ¿Ah? ¿Aglutinó a la oposición? Bueno, yo vi mensajes de Mariana Elwin, ¿verdad?, de gente que de alguna manera había cruzado, ¿verdad?, hacia la vereda de la centro-derecha. Bueno, pero también es Ópoli, en ese caso también es Ópoli. Y además, como dice Roberto, introdujo una cuña muy importante, y qué bueno que así sea, ¿verdad?, porque también habla de la diversidad, es la coalición de gobierno, y eso hace más difícil, ¿verdad?, la gobernabilidad del presidente. Ahora, dicho eso, es el momento que el presidente gobierne con las banderas de la centro-derecha, ¿verdad? ¿Roberto? No, yo no creo que este vaya a ser un tema que perdure en lo que queda del año. Creo que efectivamente se tomó la agenda, sí, es evidente. Lo más probable es que esta semana terminemos hablando de este tema. Nosotros estamos haciendo la coyuntura de la semana sobre este tema, evidentemente. Pero no creo que sea un tema que logre esa consistencia, por ejemplo, que tuvo No Más AFP. Que si toman la agenda durante un año, la reforma a la educación, no tiene esa fuerza hoy, porque creo que han ido pasando cosas que de alguna manera han permitido cerrar el ciclo. Ahora creo creo que él desnuda algo que es mucho más profundo, que es que todavía yo creo que sobre todo nuestra élite política es una élite no reconciliada. No, eso está claro. Es muy interesante. Pero que no lograr reconciliación es muy complejo para el desarrollo. O sea, no te permite identificar el futuro que quieres. A ver, ojalá ustedes en algún minuto pudieran incluirlo en sus preguntas. Yo creo que es un tema de fondo y tiene que ver con una suerte de desconfianza que la propia élite de derecha tiene con Sebastián Piñera. Recordemos que Sebastián Piñera tiene un hito muy interesante. Sí, claro, este año se cumplen 30 años del plebiscito. Y 45 del golpe. Pero 30 años del plebiscito, un plebiscito en el que él votó que no. Sí. Y hecho que no es. Entonces, finalmente ahí. Y tiene los cómplices pasivos, el cierre penal penal Cordillera. Lo que no es, claro. Don Cristian Valdivieso, nos van a matar si no nos despedimos. Don Roberto Dixon, peor. Don Nicolás Vergara, muy cortito nada más. En el mundo periodístico nos conocemos todos. Le voy a mandar un saludo a la familia y al equipo de Ricardo Muga, editor periodístico por años del Mercurio, que falleció hoy día. Además, un gran tipo, fanático de la Universidad Católica. Le mandamos un abrazo grande a todos los que lo conocen, porque Ricardo Muga era de los verdaderos. Era un gran tipo Ricardo Muga, pese a sus preferencias futbolísticas.
Ya viene Noticias en Duna y luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.